estamos acá, me parece que estamos acá, sí. Bueno, recuerden, vamos a trabajar con medios continuos, ¿sí? Eh, la materia en realidad está formada por partículas, gases, líquidos, inclusive los sólidos, con átomos en un arreglo periódico, en estructura cristalina, aunque tiene defectos, pero hay una discontinuidad a nivel atómico y molecular, pero nosotros vamos a trabajar de tal manera que, ¿sí?, a una escala en la cual, no a nivel atómico y una escala, sino a una determinada escala, décimas, centésimas incluso, en la cual podemos plantear que la materia es continua, sobre todo para poder utilizar ecuaciones analíticas continuas y derivables, ¿sí? Inclusive en un fluido o en un gas, ¿eh? No hay problemas con eso, ¿sí? De ahí viene el tema de continuo. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que todo componente que estemos analizando, sobre todo en ingeniería, va a estar asociado a otro tipo de sistema o al sistema donde está funcionando a través de vínculos de distinto tipo, es parte de lo que vamos a ir viendo en estas primeras clases, ¿eh? Y que los sistemas son muy complejos, aunque hoy en día hay muchos programas realmente muy poderosos que están disponibles, inclusive para ser utilizadas computadoras muy pequeñas como la que estoy utilizando ahora. ¿Sí? Esto ha avanzado mucho, hoy en día toda la parte numérica es muy poderosa, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de entender los conceptos básicos asociados a esos programas, a los modelos utilizados, ¿sí?, y a los procedimientos de cálculo que se utilizan para determinar solicitaciones, deformaciones, bueno, límites y demás, ¿sí? Estructuras pueden ser de todo tipo, en distintas áreas de la ingeniería, en la parte incluso petroquímica, eh, te pueden modelar, fíjense que estos son modelos, ¿sí? Pueden modelar plantas completas, sin ningún problema, estadios, autos completos, la estructura sobre todo, eh, aviones, ¿sí? La aerodinámica asociado a un componente, tanto de aviones, en autos, en el interior de una cámara de combustión, ¿sí? Problemas estos son problemas de flujo en venas, ¿sí? Modelar partes de determinados componentes para analizar cosas específicas, huesos. Uno puede modelar hoy en día y analizar cualquier tipo de componente y cualquier tipo de material, sea isótropo, homogéneo, inhomogéneo, ¿sí?, ortotrópico, lo que uno se le ocurra, ¿sí? Eh, bueno, esto es un ejemplo para que vean la cantidad de partes que pueden llegar a estar asociadas en un componente. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar un componente en particular o varios de ellos vinculados, ¿sí? Y para hacerlo siempre es necesario aislarlo del resto del universo, del resto del sistema al que está vinculado, ¿sí? Y analizar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, sobre el cual vamos a plantear la condición de equilibrio, ¿sí? En general vamos a analizar solicitaciones y deformaciones de componentes en equilibrio, ¿sí? Si bien eh, donde la sumatoria de fuerzas y momentos son igual a cero. Recuerden que hay casos de movimiento rectilíneo uniforme que también lo podemos aplicar, o sea, puede haber movimiento, pero no tiene que haber aceleración para que la sumatoria de fuerzas y momentos sea cero, ¿sí? Acá lo importante, esto obviamente es más complejo, está ya planteado en un programa de cálculo numérico, pero para que vean que así todo hay que definir todas las condiciones de contorno, ¿sí?, y toda la interacción, acción y reacción con los componentes a los que está vinculado, ¿sí? Esto para que vean cómo se discretiza por elementos finitos un componente a la hora de modelar numéricamente, pero bueno, se trata, en lugar de tratar un componente en particular, se discretiza y se trabaja con compatibilidad de deformaciones entre los distintos partes finitas del componente, ¿sí? Esto se puede hacer tan pequeño como uno quiera, pero obviamente cuando uno pasa a 3 dimensiones, fíjense la cantidad de elementos que hay acá, la capacidad de cálculo requerida aumenta sustancialmente.
Bueno, este es un típico equipo, por ejemplo, una excavadora, una pala, donde podemos ver un sinnúmero de componentes, casi todos articulados entre sí. Son todas articulaciones, vínculos entre algunos de ellos, ¿sí? La idea es poder reconocer cuáles son estos vínculos cuando nosotros queremos analizar un determinado componente. Obviamente vamos a trabajar con cosas más sencillas, pero esto es algo intermedio. Acá claramente podemos identificar las distintas componentes y cómo está trabajando, ¿sí? Este es un análisis de equilibrio estático de un brazo. En este caso podemos ver, ¿sí?, que podemos realizar un modelo sencillo. Es parte de lo que van a aprender en este primer módulo. Es cómo, partiendo de la parte real física, uno hace un modelo sencillo, físico-matemático, ¿sí?, que representa la física de lo que está estudiando, o el fenómeno que está estudiando. En este caso es el estudio de equilibrio estático de un componente. En este caso se define como una viga acá, una barra, que representa todo el brazo, sobre el cual tenemos una carga conocida aplicado, que es el peso de esta bocha, de 7 kilos, ¿sí? Y después tenemos un vínculo, que es una especie de articulación acá, alrededor de donde gira, si consideramos esto como rígido, tenemos acá el antebrazo eh, móvil, ¿sí? Si este está horizontal, suponemos que las cargas estas son verticales. Y acá tenemos el bíceps que tira sosteniendo o generando el equilibrio del componente, ¿sí? Para un determinado peso, esta carga, ¿eh?, esta fuerza que se necesita acá para que esto esté en equilibrio estático será de un determinado valor, ¿sí?, que va a depender de las cargas que haya, sobre todo aplicadas, y la geometría, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en estas primeras clases, cómo calcular fuerzas reactivas, o reacciones de vínculos, y cómo definir el equilibrio estático de un componente y calcular las fuerzas incógnitas aplicado al componente, ¿sí? Para calcular los esfuerzos internos, primero tengo que calcular todo lo que está aplicado externamente sobre él, externamente. Después, en la última parte de este módulo, vemos qué esfuerzos internos se generan en esta vía debido a estas tres fuerzas, ¿sí? ¿Cómo se plantea las incógnitas? Planteando el equilibrio del componente. En sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero para que no haya movimiento en ningún sentido, y sumatoria de momentos. Como estamos en el plano, ¿cuántas ecuaciones linealmente independientes podemos plantear? A ver si alguno me puede contestar. ¿Cuántas? ¿Alguien que se anime? En el plano. ¿Tres? Tres, ¿sí? Puede ser dos de fuerza y uno de momento, ¿sí? Sobre todo porque son fuerzas paralelas, y eso es lo que vamos a ver. Si tuviésemos en el espacio, son seis, ¿sí? Y eso a su vez lo puedo trabajar en forma vectorial, ¿sí?, en forma genérica, o descomponiendo los vectores según tres ejes cartesianos y trabajando con seis ecuaciones, ¿sí? Si no, son dos ecuaciones vectoriales, una de fuerza y una de momentos, ¿sí? Acá está el planteo general, ¿sí? En un cuerpo en el espacio sometido a distintas fuerzas y cuplas y momentos, lo que sea, yo puedo plantear estas dos expresiones. En el plano, yo puedo descomponer en dos ejes X, Y, ¿sí?, y hacer una sumatoria respecto del eje X, sumatoria respecto del eje Y, en ese caso son independientes, y una sumatoria de momentos respecto de un punto. O puedo tomar una sumatoria de fuerzas y dos de momentos, por ejemplo. O tres de momentos respecto de tres puntos que no estén alineados. Eso lo han visto en física, todo lo que es sumatoria de fuerzas, ¿sí?, y trabajar con fuerzas. Lo que uno sí tiene que hacer, y que lo vamos a tratar de ejercitar, es generar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre del componente a analizar, ¿sí? Tenemos que identificar los vínculos que tiene con respecto del resto del sistema, qué tipo de vínculo tiene, qué tipo de incógnitas tiene, y plantearlas obviamente en el problema, y con las ecuaciones de equilibrio obtener esas incógnitas. Vamos a trabajar con modelos muy sencillos. La idea es que inclusive si ustedes quieren ejercitar eh, analizando una estructura que puedan ver en
la calle, en su vida diaria, ¿sí? Pueden ser estas o mucho más simples. La idea es que uno lo modela, en este caso con barras articuladas, por ejemplo, esto ya lo vamos a ver en la tercera clase, por ejemplo, y con vínculos en los apoyos, en los extremos, y a partir de ahí nosotros podemos definir el componente en su conjunto. Vamos a ver además que este reticulado lo podemos considerar como un rígido, ¿sí? Vamos a ver por qué. Entonces tenemos estas solicitaciones y estos son los vínculos donde tenemos las incógnitas, ¿sí? Que tenemos que calcular. Una vez que calculamos las incógnitas podemos pasar a analizar componente por componente qué esfuerzos hay sobre cada una de las barras. Esto también lo vamos a ver en la tercera clase. Bueno, recordarles nuevamente que nosotros estamos calculando solicitación, ¿sí? Y que nunca pierdan de vista que la solicitación no puede ser infinita porque las cosas tienen una determinada resistencia, ya sea a la rotura o a la deformación, ¿sí? Fíjense que no, un componente no necesariamente tiene que romperse para dejar de funcionar, ¿eh? En una bicicleta con una deformación plástica de este estilo, ya la bicicleta no funciona, ¿sí? No tiene por qué solo romperse. El límite de funcionalidad del componente, dado por la solicitación admisible por el componente para una determinada función, para el cual está diseñado, va a depender de un determinado criterio, que puede ser de resistencia, de deformación máxima, de tensión máxima, puede ser una limitación a fatiga, a un determinado mecanismo de daño subcrítico. Hay infinidad de criterios, eso lo van a ir aprendiendo en estática y en algunas otras materias, ¿sí? Por ahora lo que nos vamos a concentrar en este curso es analizar todo lo que son solicitaciones externas, internas y después estados tensionales de deformación y demás, ¿sí? Y finalmente en el último módulo vamos a trabajar con sólidos elásticos, ¿sí? Después van a ver plasticidad en estática y algunas otras cosas, mecánica de fractura, cómo lidiar con fisuras y ese tipo de cosas. Bueno, ahora tienen que recordar para estas primeras prácticas, las primeras clases, y bueno, obviamente lo van a usar todo el curso, son cómo resolver sistemas de fuerzas concurrentes, ¿sí? Obviamente si son concurrentes a un punto, la sumatoria de momento acá es cero, ¿sí? Todas concurren a este punto y por lo tanto la sumatoria respecto del origen de coordenadas acá es cero, de todas las fuerzas, y en este caso solo vamos a tener dos ecuaciones linealmente independientes, que son sumatorias de fuerzas según X y según Y, en el plano, ¿sí? En el espacio son tres, obviamente. Bueno, ejercicios como estos tienen en la primera práctica, es solo trabajar con sumatorias y ejercitar los conceptos de resultante y equilibrante, ¿sí? O equivalente. Son todos conceptos que tienen que quedar bien en claro. A veces no sé por qué los alumnos a veces se confunden. En una sumatoria de fuerzas, para que el sistema esté en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, pero a veces ustedes tienen un sistema de fuerzas eh, que no dan cero, ¿sí? Sobre el cual ustedes quieren obtener una equivalente. ¿Qué significa una equivalente? Que en lugar de tener este sistema de fuerza dada por F1 y F2, yo puedo reemplazar estas dos por esta equivalente que es la suma de los dos, ¿sí? Esto es equivalente a esto, ¿sí? La resultante de estas dos fuerzas también es esta, ¿eh? Pero si yo tuviese más de dos fuerzas, ¿eh? O tuviera un sistema un poco más complejo, a veces la equivalente y la resultante se confunden, sobre todo con la equilibrante, ¿sí? La equilibrante es aquella que me compensa la resultante de un sistema de fuerzas externas a partir de reacciones de vínculo, por ejemplo, que hacen que el sistema se equilibre, ¿sí? De tal manera que el componente esté estáticamente bien definido y en reposo. Bueno, estos son sistemas de fuerzas no concurrentes. Ahí aparece la necesidad de plantear una tercera ecuación, ¿sí? Como estamos en el plano, acá no podemos plantear más de dos, ¿sí?
tenemos que agregar una sumatoria de momentos, ¿sí? O plantear dos momentos en A y en B y una sumatoria de fuerzas verticales, por ejemplo. Podría ser también, ¿sí? Eh, bueno, saben cómo hacer sumatorias, seguramente. Ustedes definen los ejes para las sumatorias y demás. Algo que genera mucha confusión tiene que ver con el tema de acción y reacción, ¿sí? Cómo identificar si yo estoy comprimiendo algo o traccionándolo, ¿sí? Acá se confunde mucho, ¿eh? Si yo estoy empujando la pared, la fuerza sobre la pared es en aquel sentido y por lo tanto la pared estaría comprimida, ¿sí? Pero si yo estoy aplicando la reacción de la pared sobre el brazo de esta persona, es en el otro sentido y también hace que los brazos de la persona estén comprimidos, ¿sí? Si uno pone estas flechas así, representando esa acción y reacción, algunos se confunden y piensan, bueno, esto está traccionado, ¿sí? Porque yo tengo un componente acá, este tira la eh, confunden la acción de la persona sobre la pared como la fuerza aplicada de la pared sobre el componente, sobre la persona en este caso, ¿sí? Esto parece trivial, pero van a ver que a la hora de definir si una barra está traccionada o comprimida, cometen muchos errores, no sé por qué. A ver si había algo más. No. Bueno, momentos. Acá quería diferenciar lo que es un momento de una fuerza respecto de una cupla, ¿sí? El momento de una fuerza, ustedes saben, es respecto de un punto. Yo tengo una fuerza F. Recuerden que además la fuerza F yo la puedo trasladar a lo largo de su recta de acción sin generar cambios físicos en cuanto a la estática sobre un componente, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo agrego un sistema nulo acá de F1 en menos F1, y yo lo compongo con este, yo por simplificar este con este, perdón, menos F1 y F, y la fuerza se ha trasladado a este punto de aplicación sin generar ningún tipo de cambio, ¿sí? Sobre todo respecto del momento, respecto de este punto O. ¿Cómo calculo el momento de una fuerza? Bueno, el momento de una fuerza F respecto del punto O es este vector de posición de la aplicación de la fuerza, vectorialmente F, como obviamente estos son productos de vectores, ¿sí? Si R y F están en el plano, ¿sí?, de la placa, M es un vector que está aplicado acá en el sentido Z, o sea, perpendicular al plano que estamos mirando, ¿sí? Ahora bien, si yo tomo el módulo de M, estado por R por F por el seno de tita, que tita es este, es lo mismo que este, ¿sí? Y si yo tengo que R por el seno de tita me da D. Por lo tanto, si reemplazo acá, yo puedo calcular el módulo del momento producido por esta fuerza F como el producto del módulo de la fuerza por la mínima distancia del punto O a la recta de acción de la fuerza, ¿sí? Acá hay 90 grados. Este D, ¿sí?, para que esto valga, esto tiene que ser 90 grados y por lo tanto esta distancia termina siendo la mínima distancia del punto O a la recta de acción de esta fuerza, ¿sí? Entonces, en general, si nosotros hacemos descomposición según I, que si según I, y trabajamos en el plano, ¿sí?, algunos que van a querer trabajar con vectores, pero aquellos que no quieran van a poder trabajar con módulos, sobre todo como planteen momentos, pero recuerden que en ese caso los módulos están definidos por esta ecuación, ¿sí?, la fuerza por la mínima distancia. Eso es importante a la hora de calcular esfuerzos internos, porque las cargas se trasladan a lo largo de los componentes generando momentos flectores o torsores, ¿sí? Esto en cuanto a momento de una fuerza respecto de un punto, ¿sí? Siempre recuerden, cuando planteamos momentos tenemos que definir bien claro respecto de qué punto estamos planteando el momento, ¿sí? Distinto es cuando analizamos una cupla. ¿Qué es una cupla? Son dos fuerzas del mismo módulo, distintos sentidos y según rectas de acciones paralelas, ¿eh? Esta cupla, este par de fuerzas, tiene sumatoria de fuerza cero, ¿sí? Porque si tengo el F en este sentido y menos F,
¿sí? Según dos rectas paralelas, ¿sí? Si los módulos son iguales, la sumatoria de fuerzas es cero. Sin embargo, cuando planteamos el momento de esta cupla, no de la fuerza, sino de una cupla respecto del punto O, ¿sí? Tenemos que esta fuerza por A más D, en este caso en sentido antihorario, estamos considerando positivo acá, F por D más A, o A más D, menos F por A, ¿sí? Si nosotros simplificamos, me queda F por A menos F por A, me queda que la sumatoria del momento de esta cupla respecto al punto O me da F por D. ¿Qué significa esto? A ver, alguien que me lo explique. Eso que obtuvimos acá, ¿qué significa? ¿Qué nos El dice? momento, que el momento aplicado no depende de A, sino de la distancia entre las fuerzas. Y el sentido Exactamente. es Sí, fíjense fuerza que velocidad. esto quiere decir que yo puedo tomar el O, cualquier punto O que tome, acá, acá, cualquier punto O del plano, si yo calculo el momento siempre me va a dar igual y va a depender solamente de la distancia entre las fuerzas. ¿Esto qué hace? Que en cuanto a análisis de la estática de un componente, yo a esta cupla la pueda mover y aplicar en cualquier punto del componente que no me cambia nada el planteo estático del componente. ¿Sí? En cambio, si yo muevo la fuerza en forma paralela a su recta de acción, el momento de esa fuerza respecto de este punto cambia. ¿Sí? Eso es fundamental. Yo puedo trasladar una fuerza según su recta de acción, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, y ubicarla donde mejor me convenga para hacer el planteo. Lo mismo con la cupla. Yo tengo una cupla aplicada en un punto, la puedo trasladar a cualquier otro donde planteo momento sin que me genere nada, pero la fuerza no la puedo trasladar en forma paralela sin contemplar el momento que me genera. ¿Sí? Estas son dos cosas fundamentales. ¿Sí? Esto está en el PDF que les dejo, así que recuérdenlo. Y es fundamental, se aplica en todo en este módulo y el último también. Bueno, ahora algo de vínculos, según el tema de vínculos lo vamos a ir analizando en las tres eh, clases iniciales, en las distintas aplicaciones. Acá tenemos que identificar y caracterizar un vínculo con algún símbolo para dibujarlo. Acá tenemos dos. ¿Sí? Los vínculos son restricciones a los desplazamientos y esa restricción al desplazamiento genera un esfuerzo de vínculo. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos ver, si nosotros aplicamos una carga, a ver, eh, aplicamos una carga acá, ¿sí? Eh, o directamente acá, independientemente de lo que haya más allá, ¿sí? Acá vamos a tener que hay un vínculo que va a trabajar en este sentido, ¿sí? En forma perpendicular al plano del piso. ¿Por qué? Porque si yo aplico una carga en este sentido, ¿sí? Esto se va a poder desplazar sin ningún problema porque esta bolita va a permitir que esto ruede, ¿sí? Y se desplace. Fíjense, en todos los casos, acá también hay vínculos de primer orden, donde esta barra está vinculada a este buje, ¿sí? Que se desliza a lo largo de esta barra. ¿Sí? Fíjense que este sistema tiene la posibilidad de deslizarse en forma horizontal, pero no lo puede hacer en forma vertical. Entonces, de acuerdo a la solicitación que venga por este componente, acá va a haber una reacción de vínculo aplicada por esta barra que va a actuar hacia arriba en una dirección que es perpendicular al eje de este eje. ¿Sí? Lo mismo en este sentido, o fíjense en esto, donde esta barra que está acá, fíjense, puede girar alrededor de este punto, ¿sí? Y puede desplazarse horizontalmente, obviamente con topes, pero se va a poder desplazar. Entonces, en esta condición, si eso está fijo, este componente solo va a generar una restricción al desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, el vínculo
que representa este sistema es un vínculo simple que va a generar una reacción vertical de un módulo que yo no conozco, ¿sí? Lo que conozco en este caso es la dirección de la restricción al desplazamiento y por lo tanto la dirección del vínculo que vamos a considerar como vínculo simple, ¿sí? Que vamos a esquematizar con este símbolo o con una raya directamente sin estas rueditas. Esto indica que entonces yo me puedo desplazar en este sentido, ¿sí? Perpendicular a la restricción, pero voy a estar generando una reacción de vínculo, ¿sí? Que va, perdón, vamos a poner, que va en este sentido, ¿sí? En realidad la recta de acción es vertical, puede ir hacia arriba o hacia abajo. Eso va a depender del sistema de solicitaciones aplicado al componente, ¿sí? La geometría y demás, ¿sí? Esto es conocido como vínculo simple y obviamente parte de la tarea de ustedes, ¿sí?, de aprendizaje tiene que ver con reconocer qué tipo de vínculo tiene un determinado sistema, ¿sí? Lo vamos a representar, sí, con este símbolo, ¿sí? Cuando tienen ustedes, por ejemplo, una viga que sale de una pared, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver distintos tipos de formas de amurar una viga, ¿sí? En este caso lo que se busca es impedir que la viga descienda, se desplace horizontalmente y a su vez que gire. Entonces, esto se conoce como empotramiento y es un vínculo triple. ¿Por qué? Porque impide los dos desplazamientos, horizontal y vertical, y el giro. Por lo tanto, ahí tenemos tres incógnitas, ¿sí?, que son las reacciones de vínculo. Fíjense, yo aplico una solicitación acá a esta viga conocida, yo voy a tener tres incógnitas asociadas al empotramiento que restringe el desplazamiento y el giro de ese punto, el desplazamiento en ambas direcciones, y por lo tanto me va a generar, para generar esa restricción, reacciones de vínculos, ¿sí?, que son fuerzas y cuplas en el caso de un momento, eh, aplicados en esa sección del empotramiento, ¿sí? Y nosotros lo vamos a esquematizar con algo parecido a esto, ¿sí?, con una línea y con línea indicando que eso es tierra, ¿sí? Como que hay un empotramiento donde esta sección de la viga o la barra que llega hasta ahí no puede ni desplazar ni girar, ¿sí? Eh, ni desplazar en ninguno de los dos sentidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un vínculo triple. Si tienen dudas, me paran, ¿sí? O quieren preguntas sobre lo que ven, ¿eh? No duden en, porque las preguntas a mí me sirven también para eh, identificar a ver qué cosas no van entendiendo, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Existiría el vínculo doble? Sí, ahora vamos a eso. Eh, lo tenemos acá, ¿sí? El vínculo doble es cuando, por ejemplo, acá tenemos este sistema que está amurado o empotrado al piso, pero que está vinculado a esta barra a través de acá un perno, ¿sí?, que hace que esta barra no pueda desplazar ni horizontal ni verticalmente, pero pueda girar, ¿sí? Yo acá tengo que el movimiento, a ver si puedo anotar algo, el movimiento es solamente el giro, ¿sí? Pero no se puede ni desplazar ni horizontal ni verticalmente. Entonces, las incógnitas que me van a aparecer en ese vínculo son dos fuerzas que impiden los desplazamientos, ¿sí? Y el vínculo doble en este caso lo vamos a indicar de esta manera, o también podría ser eh, una cosa así, ¿eh?, como diciendo, esto está, el vínculo está fijo en el espacio, no puede desplazar en ningún sentido, y este punto acá sirve de articulación, ¿eh?, con respecto al componente que está articulado acá, ¿sí?
estos vínculos son vínculos dobles en el plano. Si fuese en el espacio, ya ahí se complica un poquito, ¿sí? Hay que definir, recuerden que en el espacio tenemos 6 restricciones posibles, ¿sí? Acá fíjense que hay un desplazamiento del piso en este sentido y si hay rugosidad suficiente para que no deslice, ¿sí? Porque recuerden que la fricción tiene un valor límite, ¿sí? Si uno lo supera, el desplazamiento ocurre, ¿sí? Hasta un cierto límite, dado por la normal y la rugosidad, o el coeficiente de rugosidad, yo puedo ejercer una fuerza de rozamiento suficiente. ¿Sí? Ahí tengo un límite hasta el cual el vínculo actúa como doble y por encima de ese valor actuaría como uno simple. ¿Sí? Eh, Vamos a borrar todo, si no va a quedar la otra. Bueno, acá volvemos al ejemplo que les mostraba. Fíjense, acá tenemos también una, una pala, un sistema hidráulico, ¿sí? Acá tenemos un componente, por ejemplo este que está acá, que tiene 3 articulaciones, ¿sí? Fíjense que yo podría poner acá un vínculo doble, vamos a hacerlo así, pongo acá un vínculo doble, ¿sí? Yo podría poner acá también un vínculo doble y otro vínculo doble. En este caso, ¿qué pasa? Si yo supongo que esta barra no se mueve, o sea, ya está fija la geometría, y estas son 3 articulaciones, ¿sí? En ese caso tengo 3 vínculos dobles. ¿Cuántas incógnitas tendría yo acá? Si tengo 3 vínculos dobles. 6. 6. ¿Podría resolver el problema? No, porque yo puedo plantear en el plano 3 ecuaciones, por lo tanto tengo un sistema hiperestático donde tengo 6 incógnitas, 3 ecuaciones para resolverlo y por lo tanto el grado de hiperestaticidad sería de 3, ¿sí? Ustedes van a resolver hiperestático en estática, pero en este caso generalmente van a tener que tomar las hipótesis necesarias para definir un sistema isostático, ¿sí? Con solo 3 incógnitas. Fíjense, por ahora no lo saben, créanme, ustedes lo vamos a ver en la próxima clase. En este caso yo tengo un sistema, este es un sistema hidráulico que está doblemente articulado, ¿sí? Acá claramente yo sé que conozco la dirección de la fuerza, ¿sí? Realmente porque esto es, el cilindro es normal al eje del cilindro y además, como vamos a ver, no hay fuerzas no alineadas que actúan sobre el eje. Por lo tanto, ustedes van a poder deducir que esto en realidad es un vínculo simple, pero además, como ustedes van a saber qué presión están aplicando al cilindro y el área del cilindro, va a ser el dato que ustedes tienen del problema, que cuál es la fuerza que yo aplico sobre este componente, ¿sí? Entonces esto deja de ser una incógnita. Me siguen quedando una de más. ¿Por qué? Porque yo tengo uno doble acá y uno simple. Pero este también, si sigue para allá, vamos a poder identificar que también este vínculo es simple, por una cuestión de... Déjenme ver que me falta, quiero agarrar esto, por una cuestión de un sistema doblemente vinculado en sus extremos, y así uno puede definir entonces, en función de la geometría, los vínculos, la ubicación de los vínculos, obviamente, qué tipo de vínculos tiene el sistema, ¿sí? Si estas dos son paralelas, esto va a quedar que también es un vínculo simple en la forma en que actúa, pero bueno, esas son las cosas que ustedes van a ir aprendiendo y aplicando
con estas cosas, ¿sí? A ver que borro todo. No deja de compartir. Bueno, estos son otro tipo de vínculos. Fíjense que muchos están en el espacio, por ahí un poco para complicarlos, pero por ejemplo, si estamos en el plano, ¿cómo actúa? ¿Sí? Fíjense, son dos ménsulas acá. Estas sí están soldadas, por ejemplo, a una estructura y un agujero con un bulón. Este componente, ¿qué grado de libertad tiene? ¿Sí? No puede desplazarse en forma horizontal ni vertical, solo puede girar alrededor de este punto y por lo tanto esto en el plano actúa como un vínculo doble. ¿Sí? Si pasamos al espacio, y sí, habría que ver qué resistencia tiene esto para eh, una cupla, o sea, para que gire en este eje o para que se desplace, pero si ustedes ven, estos diseños se hacen para trabajar o análisis en el plano, pero todo va a depender del tipo de vínculo que tengan entre dos componentes distintos. En este caso, el vínculo de esta chapa con, no sé, una parte superior de algún componente, ¿sí? Fíjense esta también, este vínculo, ¿sí? Si uno toma el plano, eh, si uno define el plano acá según este eje y el vertical, ¿sí? Esto lo vamos a considerar también un vínculo doble. Si pasamos al espacio, fíjense que tenemos solamente un grado de libertad acá. ¿Cuál sería? El giro alrededor de este eje, ¿sí? Si el sistema se banca en cuanto a resistencia, los otros dos momentos y los desplazamientos, acá solo tenemos un grado de libertad y por lo tanto este sistema en el espacio restringe 5 grados de libertad, ¿sí? Eh, este también, este es total, pero el problema es que yo acá en cuanto a resistencia, esto está diseñado obviamente para transmitir un esfuerzo axial y a un esfuerzo flector remanente, ¿sí? Pero bueno, en la práctica ustedes se van a ir eh, topando con distintos tipos de vínculos y la idea es que ustedes puedan reconocer qué grados de libertad tienen asociados, ¿sí? Acá tenemos una brida, una cupla, eh, dos ejes, acá se transmite todo el momento torsor, desplazamiento, o sea que es una especie de vínculo triple. Esto hace que este sistema actúa como uno solo porque transmito todos los esfuerzos. Se está por Cosa que- cortar, profe, ¿eh? Para que sí, sepas nomás. no, mejor, gracias por avisarme. Volvemos entonces a hacer la última parte de la clase. Voy a cortar entonces. Gracias por avisar. Quedan dos diapositivas igual. Qué rico que está esto, amor. ¿Qué lo ves? Mm. Uh. Ja. Bueno, creo que estamos los 82. Ahora vamos a hacer dos análisis muy sencillos. En este caso tenemos una ventana con dos bisagras, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Claramente, vamos a poner negro.
tenemos el peso de la ventana, que es lo que queremos sostener, obviamente, una ventana que se va a abrir y cerrar, pero la vamos a analizar en el plano, en la situación en la que está ahora, ¿sí? Tenemos las bisagras que vinculan esta ventana al marco, ¿sí? Que está obviamente fijo a la pared, ¿sí? Acá tenemos asociado, como vamos a ver, una carga distribuida debido al peso, pero que podemos concentrar, esto ya lo vamos a ver, cargas distribuidas, en el centro de gravedad de la sección, suponiendo que el espesor es constante. En realidad no es tan así, porque acá tenemos una distribución de maderas adicionales, pero conociendo el peso total de de la ventana, nosotros la podemos centrar en el centro, en el centro baricéntrico de la figura, ¿sí? Ahora nos falta identificar a ver si dejo de confirmar. A ver, que hay un chat, alguien preguntó. Creo que no Sí, preguntó nadie. sí, no sé si es medio tarde, pero el vínculo simple permite 2 grados de libertad, no es que tiene, ¿sí? Sí, tiene en realidad. Quiere decir que, recuerden que el vínculo simple restringe 1 grado de libertad y por lo tanto el cuerpo tiene en el plano 2. Y el triple restringe 3 y por lo tanto el sistema ya deja de tener grados de libertad, ¿sí? Bueno, fíjense que inicialmente yo puedo suponer, porque estas bisagras impiden el desplazamiento horizontal y el vertical, ¿no es así? Entonces inicialmente yo puedo suponer, y es real, ¿sí? 2 vínculos dobles, ¿sí? El problema es que con 2 vínculos dobles yo tengo 4 incógnitas, por lo tanto tengo un sistema hiperestático, salvo que defina alguna otra ecuación que se sume asociado a problemas energéticos, de deformación, lo que sea, que van a aprender después. Ahora tenemos que hacer una simplificación para poder resolver el problema, ¿sí? Acá la podemos hacer pensando o poniéndonos en la peor de las condiciones. ¿Cuál sería? ¿Sí? Que todo el peso vertical, o sea, el peso de la puerta, lo sostiene una de las bisagras, ¿sí? Y esto va a depender, en realidad el peso se distribuye de una determinada manera en las 2 bisagras, dependiendo de cómo están atornilladas las bisagras, ¿sí? Y ubicadas en formas relativas, ¿sí? Los juegos, porque esto recuerden que en la práctica uno no puede definir exactamente una distribución en bisagra del 50-50, cómo yo coloque la bisagra va a definir si todo el peso se distribuye o lo toma una u otra bisagra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ponerme en la peor condición. ¿Cuál sería? Que todo el peso lo tome una de las 2 bisagras, ¿sí? Entonces, en lugar de poner 2 vínculos dobles, yo podría decir, bueno, saco el de arriba, por ejemplo, pongo uno simple ahí, que sí o sí tiene que trabajar, porque fíjense, si yo no lo pongo, ¿qué pasa con la vamos a anotar acá que me faltó la fuerza? ¿Qué pasó qué pasa con la ventana? ¿Qué pasa? Gira, ¿sí? Va a girar alrededor de este punto. Es el único punto fijo de toda la puerta y por lo tanto esta puerta podría, debido al momento de esta fuerza por esta distancia, habría una cupla resultante, una fuerza, un momento resultante respecto de este punto que haría girar ¿eh? La puerta respecto a ese punto y por lo tanto se caería. ¿Sí? Entonces, independientemente, o sea, no nos queda otra que, vamos a sacar esto, si no, no me abolille esto, tenemos que poner un vínculo simple acá. ¿Sí? Bien. Una vez que definí
los vínculos, obviamente eso es una tarea que tienen que realizar adecuadamente. Después lo que tengo que hacer es reemplazar para calcular qué esfuerzos hay en los vínculos. Eso me va a definir, por ejemplo, qué bisagra le tengo que poner, si es suficiente o no, en función de la capacidad de la bisagra, ¿sí? Cosas que muy poco tienen en cuenta y por eso es que podemos ver puertas caídas por bisagras que no son suficientemente fuertes para el peso de la puerta o de la bisagra o la ventana, quiero decir, ¿sí? O para el diseño, el fabricante de bisagra, para determinados pesos, obviamente es un dato que provee el fabricante de bisagra, qué resistencia máxima tiene la bisagra, cosa que en muchos casos no se informa, ¿sí? Pero el que diseña debería saberlo. Entonces, lo que hacemos es reemplazar a los vínculos por las reacciones equivalentes, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo... voy a reemplazar este vínculo y este otro, que era doble, por las reacciones de vínculo, ¿sí? Una acá, en ese caso horizontal, y acá dos, una horizontal y una vertical que confluyen a ese punto y a este, ¿sí? Recuerden que la ubicación de la fuerza es importante y lo va a definir en este caso la ubicación de la bisagra, ¿sí? Acá debería ir la fuerza, acá debería ir la fuerza y la fuerza. Obviamente esta fuerza que hace acá después se distribuye a lo largo de toda la bisagra. Pero recuerden que ustedes tienen que simplificar y ponerse en el peor de los casos, ¿sí? Bien, acá tenemos tres incógnitas. Vamos a sacar esto para ese lugar. Y vamos a anotar. Vamos a cambiar el color. No, vamos a dejar acá. Acá tenemos, vamos a suponer que esto es un punto A y esto es un punto B, que está bien definido en estos puntos. Entonces acá tengo, puedo llamar RA, que es horizontal. Acá tengo un RB, que es horizontal. Y acá un RB, que es vertical, ¿sí? Este punto es B y este punto es A, ¿sí? Y esto es, no sé, el peso P, por ejemplo, ¿eh? Vamos a suponer que acá tengo que esto es L, ¿sí? Y la distancia entre bisagras, vamos a ponerle A, ¿sí? O D, podríamos ponerle D, para hacerlo más. ¿Sí? Entonces, si la carga está en la parte central, esta distancia es L sobre 2. No quiero escribir mucho más porque se va a engorrar. Eso es todo lo que voy a escribir ahí arriba. Entonces, esto debería estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué planteo para calcular las incógnitas? ¿Cuáles son? Yo sé el peso de la puerta, sé la distancia, la geometría, cuánto mide la puerta, y por lo tanto sé cuánto vale L sobre 2, y sé cuánto vale D, ¿sí? Porque yo voy a ubicar las bisagras en este punto. D también puede ser una variable, después lo vamos a analizar, ¿sí? Que tiene una importancia específica. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumatoria de fuerzas y momentos, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es una sumatoria de momentos, porque eso nos va a traer algunas cositas interesantes. Sumatoria de momentos, ¿en qué punto? ¿En cuál nos conviene? Para calcular. En B, En B, ¿por qué? porque anulás dos de las fuerzas, de dos de los momentos que tenés.
Muy bien. ¿Sí? Julia. Eh, Antes de que se borre todo. Ahí está. Listo. Bien, entonces, creo que estaba, sí, estaba con esto en B. ¿Sí? De esa forma, como estas dos fuerzas pasan por B, no genera momento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual? Vamos a suponer positivo el giro horario. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerza genera momento respecto de B? P, que está ubicado a L sobre 2 respecto de B. Recuerden que el momento, el módulo, tiene que ver con la fuerza, el módulo por la mínima distancia de su recta de acción al punto considerado. Entonces, si yo tengo acá que la recta de acción es esta, ¿sí? Vertical, la mínima distancia es L sobre 2. Entonces, el momento de P respecto del punto B es P por L sobre 2. ¿Sí? Positivo, porque hace la cupla es horaria respecto de B. ¿Qué más? Más RDA RA, por ¿no? D, Sí, también. Sí. ¿Qué signo tiene el momento? Positivo. 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 ¿Sí? RH por A, por D. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? a cero. A cero, porque tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Es lo que van a plantear siempre. Cuando calculan las reacciones, planteo de equilibrio, sumatoria de fuerza y momento igual a cero. ¿Sí? ¿Esto qué me da? Fíjense, RH, ¿cuánto me da? E sobre 2, ¿sí? Por L Sobre sobre D negativo. ¿Qué significa eso? que el sentido de RA sería opuesto al que suponemos. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que yo no sé qué sentido tiene. Intuitivamente lo debería saber, ¿sí? Si yo hago este planteo, ustedes después del primer módulo van a decir, no, la reacción en A es hacia la izquierda, ¿sí? Pero si ustedes tienen un planteo y no saben qué dirección tiene, no se preocupen, las ecuaciones se los va a decir, ¿sí? En este caso, ¿sí? Me está diciendo que RA vale P sobre 2 por L sobre D, es negativo y por lo tanto lo que me dice es que esta que está acá va hacia allá. Si yo hago eso, ahora yo cambié la dirección, ¿sí? Yo les recomiendo a ustedes, una vez que calculan, vuelvan a dibujar, no cambien sobre el dibujo, hagan un dibujo nuevo. En este caso yo lo arreglo porque si no se me acaba el lugar, ¿sí? Ustedes hagan un dibujo nuevo y siguen planteando el problema, ¿sí? Si yo hago esto, este signo no va más, ¿sí? Profesor, una consulta. ¿Ahí qué sería que el empotramiento de RA que cuando uno se estira se comprime? ¿Cómo trabajaría la viga de arriba? ¿Cómo se llama? La RA. bisagra. La bisagra, perdón, no me salía la palabra. Sí. Exactamente. Ahora vamos a ver con el tema de la bisagra. La bisagra, eso es acción y reacción. Es parte de lo que yo le digo, que cuando uno ve el dibujito que le mostré, parece trivial, pero a la hora de razonarlo a veces confunde un poco, no sé por qué, pero bueno, es parte de lo que tienen que... ¿sí? ¿Esto qué me indica? La reacción de qué sobre qué. De de la madera vendría a ser sobre la bisagra. No, La bisagra sobre la madera, ¿no? claro. ¿Qué estoy analizando yo ahora? ¿Qué aislé del sistema? Ah, está bien, la bisagra. La ventana, La ventana. ¿sí? Por lo tanto, lo que estoy aplicando ahí es lo que está aplicado sobre la ventana, sobre la madera.
Entonces, esta fuerza es la fuerza que aplica la bisagra A sobre la madera en ese punto. Está bien, ¿Sí? bien, perfecto. Si yo dibujo la bisagra, voy a tener que la fuerza aplicada sobre la bisagra de la madera es allí. Está ¿Se bien. entiende? Sí, Entonces, la puerta arriba, en la bisagra A, está tirando de la bisagra. ¿Se entiende? sí, Mientras que la fuerza B, la bisagra B, fíjense, si ustedes hacen sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué me va a quedar? RB, así depende de cómo tome, no, pero RB menos RA. RBH menos RAH. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, simplificamos. ¿Qué me dice eso? RB igual a RH. ¿Sí? Me dice que esta es igual a esta, en módulo. En modo. ¿Qué significa que sea positivo las dos? Si yo calculé A, que me dice que es igual a positivo RB, que la dirección es la adecuada. ¿Se entiende? Si a mí me hubiese dado en la sumatoria que RBH es menos RH, este iba en el otro sentido. ¿Se entiende? Sí, Porque esta ya sé que tiene que ser así porque la calculé acá. ¿Sí? Entonces, esta tiene el sentido de izquierda a derecha, tiene el mismo módulo que RH. ¿Sí? Profe, Igualmente, entonces puede decir que RH y RBH son una cupla. exactamente, muy bien. Perfecto. Es un sistema, como habíamos dicho. Son las cosas que quiero que vean porque van a aparecer. Una pregunta con respecto al punto, era exactamente lo mismo igual, ¿no? Tomarlo en el agua el B si RB vertical no hace momento en el punto A, ¿no? Lo podría haber hecho, o sea, la reacción RB, fíjate que no va a cambiar nada. Que yo lo ponga acá o que yo la ponga. Me refiero a que preguntó dónde convenía tomar dos momentos, era lo mismo en A o en B, eso quiero decir. Exactamente. Tomar momento yo lo puedo hacer acá si quiero. Lo puedo hacer acá. Me convenía en B, ¿por qué? Porque, no sé, porque no estaba esta, ¿sí? Si yo hago esto, lo mismo en A es lo mismo, ¿sí? Porque la recta de acción, fíjense, hace que la recta de acción de la fuerza pase por A o por B, no cambia nada, ¿sí? En este caso, conviene con B para simplificar el dibujo, ¿sí? Y verlo mejor, pero nada más, ¿sí? Si yo hubiese planteado en B, en A digo, aún dejando el vínculo doble acá, era lo mismo, ¿sí? Porque esta pasa por A y no genera momento. Hubiese aparecido esta y me hubiese quedado con este valor positivo, ¿sí? Pero fíjense que planteé lo que planteé, si yo lo planteo bien, obtengo los mismos resultados, ¿sí? Como bien dijo, no sé quién, esto forma una cupla, fíjense que son las únicas dos que aparecen, ¿sí? Y fíjense algo acá, todo esto, perdón, es dato del problema, ¿sí? Cuánto pesa la ventana, ¿sí? Y la longitud. Ya sé que es así. ¿De qué depende RH? Distancia entre cupla. La sí, de la distancia distancia. entre las Va entre la reacciones. reacción. Entonces, para optimizar el funcionamiento de las bisagras, ¿qué tengo que hacer? Ajustar D. ¿Cómo? Alejandras. Aumentando D, ¿sí? Si yo, en lugar de ponerlo acá, lo pongo acá y lo pongo acá, yo aumento D,
y entonces la fuerza aplicada a la bisagra es mucho menor. ¿Sí? Entonces la bisagra o tiene mayor capacidad, le puedo poner una puerta en lugar de madera de chapa, capaz, ¿sí? O no, o le puedo poner una bisagra menos voluminosa, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa cuando D tiende a 0? Las fuerzas son muy grandes. Esto tiende al infinito, ¿sí? Acá se ve claramente la importancia geométrica de la distancia entre las bisagras. ¿Sí? Y estas son las cosas que van a aprender a manejar en este curso. Con un ejemplo muy sencillo ustedes pueden ver las distintas cosas asociadas, ¿sí? El material, el peso, la resistencia, después van a ver para el tema de las deformaciones, ¿sí? La geometría, ¿sí? No es indistinto todo esto. Ahora vamos a ver un ejercicio, un ejemplito muy similar con ménsulas, ¿sí? ¿Alguna consulta? Obviamente, fíjense, si hacen, ¿cuánto vale RBB? La RB vertical. Igual al peso. El peso, ¿sí? Habíamos dicho, de hipótesis se come todo el peso la bisagra B, ¿sí? Con esta reacción horizontal, vertical, perdón. Fíjense que eso hace que la bisagra tiene que estar bien diseñada para que la partecita acá, que está vinculado con el empotramiento, con esto de acá, que es donde gira, se soporte esta fuerza. Fíjense que esta no depende de D, sino depende solo de P. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos variables en el diseño de la bisagra. La fuerza de tracción, en este sentido, para diseñar la zona donde gira, ¿sí? Y después la zona le van a ver de corte, ¿sí? Como esto empuja para acá abajo y esto es como tira para allá. Acá hay una especie de corte, ¿sí? Esfuerzo de corte, que va a tener que ser soportado por la bisagra y está dado por el peso de la puerta. ¿Sí? Bueno, algunos conceptos que tienen que ver con lo que vamos a plantear en este módulo. ¿Alguna consulta? Vemos el siguiente, que es muy parecido, algo muy común también. Si no, lo reforzamos con el que viene. Dice dos muy similares para ver si podemos reforzar todo. Y tiene que ver con una ménsula. ¿Sí? Algo muy parecido. Generalmente, fíjense que la ménsula, tiene, sobre todo para poner estantes y demás, tiene generalmente dos orificios, ¿sí? Para poner dos tornillos. Ya la ménsula define la distancia de, ¿sí? Si yo pongo acá, a ver que alguien pregunta algo. Nicolás, eso lo charlamos en su momento y tiene que ver, ahora lo volvemos a plantear con que si yo pongo dos vínculos dobles no puedo resolver el problema, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Recuerda que no podemos tener más de 3 incógnitas. Si tenemos 4 con dos vínculos dobles, no puedo plantear el problema. Entonces tengo que hacer una simplificación. ¿Y cómo la hago? Suponiendo que todo el peso lo soporta una de las dos bisagras, ¿sí? Yo quería que vieran que aún así uno puede entender cuál es la importancia de la ubicación de las bisagras, ¿sí? Ahora vamos a ver que además de esa forma yo me pongo en el peor de las condiciones, porque si trabajan las dos, la fuerza sobre la bisagra va a ser mucho menor, o la mitad o un porcentaje, ¿sí? En este caso yo me pongo en el peor de las condiciones y soy conservativo, ¿sí? Y me aseguro que la ventana va a funcionar bien y que las bisagras no se van a romper. Bien. Bien, acá de nuevo tenemos lo mismo. Fíjense que yo podría ubicar, ¿sí? Reemplazar para esta ménsula estos dos tornillos por dos vínculos, ¿sí? En lugar de poner dos vínculos dobles, nuevamente yo supongo que el peso total se
lo absorbe una de los dos tornillos, ¿sí? Por eso va a depender de cómo ponga los tornillos, ¿sí? Esto es importante. Después cuando terminemos van a ver que cuando uno pone los dos tornillos de la ménsula, tienen que poner atención mucho más en uno que en el otro, ¿sí? Porque trabajan distinto por el tema de la cupla. Entonces, vimos que es indistinto, después vemos, lo podemos pasar de uno a otro, pero eso va a depender de cómo estén los tornillos. Si están los dos bien firmes, se va a distribuir la fuerza, entonces no va a haber problema. Fíjense que, así como está, uno podría pensar que también hay una especie de vínculo ahí de soporte de la pared con respecto a la placa, pero bueno, nos estamos poniendo en la peor condición. Vamos a suponer que esta restricción al giro que hay acá, ¿sí? Porque fíjense, si yo no pongo esto, esto podría girar respecto a este punto. Pero si giro respecto a ese punto, esto me quedaría así. Pero esto no puede ser, porque se me estaría metiendo dentro de la pared, ¿sí? Entonces, todo este pedacito, ¿sí?, junto con el tornillo, hace también de impedimento al giro, ¿sí? Pero yo eso no lo puedo suponer porque el tornillo no está diseñado para eso. El tornillo solo está diseñado para aplicar una fuerza según su eje, ¿sí? Que puede hacer en un sentido o en el otro, ¿sí? Puede ser para acá o para allá, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, como hipótesis, vamos a despreciar todo lo demás, como sabemos que no podría soportar esos giros, que en este caso, el tornillo aplicado en un tarugo, por ejemplo, solo soporta esfuerzos colineales con su eje, ¿sí? Son todas hipótesis que van a tener que ir aplicando, ¿sí?, para llegar a tener un sistema en donde pueden plantear un sistema isostático que puedan resolver, ¿sí? Bueno, tenemos esto. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, una vez que identificamos el sistema y los vínculos, pasamos a reemplazar los vínculos por sus reacciones, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es sacar esto de acá, por ahí lo podemos poner más arriba, y vamos a pasar. Bueno, acá ya sabemos que si ponemos un vínculo, ¿para dónde va a ir la reacción en el tarugo, en el tornillo C? A la izquierda. Hacia la izquierda, ¿sí? Después lo planteamos igual, pero ya sabemos, ¿sí? Si tomamos este punto, esto intentaría girar el componente en este sentido. Esta reacción debería empujar en este sentido para que gire y compense, si planteo un momento acá. Y como esta tiene en este sentido, acá claramente va a ir para allá, ¿sí?, porque no hay otra fuerza que la equilibre, y podemos sumar la fuerza vertical, que es igual a P. Recuerden que si hacemos la sumatoria, ahora estoy simplificando porque ya lo hicimos en el otro, esto es igual a P, ¿sí?, sumatoria de fuerza vertical, menos P más P, esto es P igual a 0, y esto, ¿cuánto va a valer? Si nosotros tenemos el punto acá, ¿cuánto vale esta fuerza? ¿Cómo lo calculamos? Esta o esta, que son iguales, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Podemos plantear sumatoria de momentos en B, ¿sí?, acá, y nos queda que P por 7.5 pulgadas, antihorario,
menos esta, que por ejemplo RC. RC por qué distancia? 4,5. 4,5, que es la distancia. Recuerden que estamos planteando momento respecto de B, acá. ¿Eh? Esta distancia es 4,5, que es el D que teníamos hoy. ¿Eh? Y esto tiene que ser igual a 0. Y ahí sacamos el valor de P, y obviamente este también es igual a menos RC. ¿Sí? Es la cupla que tenemos con una distancia, esto era la D que habíamos calculado en el otro caso. Fíjense que es muy parecido, cambia el componente, pero el planteo es muy parecido. ¿Sí? De nuevo tenemos que la reacción, esta fuerza RC, aumenta a medida que D disminuye. ¿Sí? Así que obtenemos el mismo resultado que el anterior. Cuando tenemos una ménsula, ¿qué tenemos que tratar? Entonces, de separar B de C para generar con una fuerza menor en el tornillo una mayor cupla restitutiva, ¿no? O equilibrante del esfuerzo o del momento que se genere de apilar cosas en este estante, o en la ménsula, o en la parte del estante que corresponde a esa ménsula. ¿Sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta. Y otra cosita que quiero que vean es cuál es el tornillo más importante a la hora de aplicar una ménsula. ¿El B o el C? El B. ¿Por Yo qué? diría el B también. ¿Por qué? Y porque si pones ese El solo... C se podría sacar, Sí. ¿o no? Tal cual. El C se podría eliminar. Si el B se come todo el peso, el C se podría eliminar. ¿Por qué? Porque este tornillo está traccionado, ¿sí? Fíjense que esta fuerza que está acá indica que el tornillo empuja la ménsula para allá. ¿Sí? ¿Entiende? Recuerden que estoy analizando la ménsula. Entonces, este esfuerzo es la fuerza que ejerce el tornillo sobre la ménsula. Si yo analizo el tornillo, ¿qué estoy analizando? ¿Qué tengo? Esto está... ¿Yo estoy traccionando el tornillo o empujando? Traccionando. Perfecto. ¿Y eso qué hace con el tornillo? Lo intenta sacar de la pared. Claro. Entonces, si ustedes hacen el agujero muy grande, ponen un tarugo flojo, ponen el B y entra muy fácil, muy flojito, ¿sí? Se le puede venir todo abajo, ¿sí? El B es fundamental, ¿sí? Por eso es que muchas veces se caen las estanterías, ¿sí? He visto muchas veces esas cosas. Pero bueno, fíjense cómo un ejercicio sencillo ustedes pueden sacar muchas conclusiones de diseño, operativas, ¿sí? De cuidado y un montón de cosas. Obviamente lo estamos haciendo con algo muy trivial, muy sencillo, pero a la hora de diseñar, ¿sí? Definir resistencias, ¿sí? De diseño, admisible, ¿sí? Y de poder identificar los componentes adecuados para optimizar la resistencia del conjunto, ¿sí? Lo mismo, fíjense que la geometría también es una variable muy importante en el diseño, ¿sí? Elegir mal las variables geométricas a veces aumentan las solicitaciones y bajan las resistencias del componente, ¿sí? Todo lo que es la optimización de diseño de un componente tiene el material, la solicitación y la geometría, siempre. Y hablar cuando vean concentradores de tensiones, ¿sí? Y un montón de otras cosas más, ¿sí? Bueno, con esto estamos terminando, se me escapó un poquito el horario, pero bueno, como les dije, las clases por ahí van a tratar de ser 1 hora y media, pero con el tema que tenemos 2 o 3 clases menos, vamos
en muchos casos acercarnos a las 2 horas, ¿sí? Si tienen consultas de lo que vimos, yo me quedo, ¿sí? 10-15 minutos más. Aquellos que quieran salir pueden salir, pero si tienen consulta, sigo un ratito más, volvemos a lo que sea. Me presento mientras están pensando preguntas. Estoy también en la cátedra. Ahora que somos- compartí, ahí está. Ahí estamos, sí, ahí me ven, bien, sí. No, solamente para decir que por supuesto, continuar la clase. Ahora vamos a tomar un descanso. Ahí está Rocío preguntando si en la práctica solo van a responder consultas. Bueno, justamente esta primera clase, dentro de unos 20 minutos, si les parece, nos juntamos, así descansan ustedes, descanso yo también, que lo seguía Mirko desde las 12. Refrescamos la cabeza un poco y nos encontramos todos 2 y 10 en la dirección web que hay en Campos. Igual acá lo voy a copiar ahí en el chat. También es vía Zoom. Y conmigo van a tener esta dirección permanentemente martes y jueves. En horario de práctica, salvo que haya alguna vez que esté en la teoría. Pero en principio este es el chat para mi reunión. Después vamos a contar en 20 minutos, vamos a contar cómo va a ser la práctica y seguramente van a estar también los otros docentes conmigo, así que nos presentamos. Así que si les parece bien, en 20 minutos 2 y 10, acá estamos reunidos. ¿Alguna cosa, Mirko? Sí, yo igual se está por cortar, yo me reconecto un poquito más por si hay preguntas. Bueno. 10-15 minutos, o sea, corto antes de que empiecen ustedes, agregar la dirección al campus porque no creo que no está. Y ya la subí hoy, estamos dando clase. Y cualquier cosa, 14:10 estamos acá con la práctica. Bien. Estamos bien. Pero. Bueno, yo me vuelvo a conectar por si alguien tiene preguntas. Hola, profe. Tengo una mini pregunta que es una duda que no entendí bien. Vale. En el último ejemplo que mostraste, Mm. el el de la estante y eso, ¿cuál sería la función del tornillo C? Y muchas, por ejemplo, si lo ves de frente, que no gire. O sea, trata de poner una ménsula con un solo tornillo y vas a ver que es totalmente inestable. ¿Sí? Son las cosas que no se ven cuando uno hace el modelo. ¿Sí? Si vos pones un solo tornillo, la ménsula podría girar respecto de este eje. Muchas veces son operativas, ¿sí? Como en cuanto a resistencia, hay componentes o vínculos que funcionan más que los otros, ¿sí? En este caso el B es mucho más importante que C, pero C no solo cumple la función de evitar sumar a la resistencia en cuanto al peso, sino que también con todo el sistema que hay acá que te dije, que expliqué hoy de girar, hace una especie de resistencia, ¿sí? al giro respecto en este sentido, respecto del eje perpendicular al plano, pero a su vez estabiliza el sistema para un giro según este eje. Y si pongo B bien arriba, bueno, sería mejor si mantenés el C acá, obviamente. ¿Sí? Cuando más arriba lo pongas, más cupla vas a tener. O sea,
menor es la reacción de vínculo para un D mayor. Lo que pasa que esto está definido a veces por problemas operativos. Fíjate que hay ménsulas que tienen 3 tornillos, que son muy grandes. ¿Sí? A veces el fabricante prefiere poner 3 tornillos más chicos y no 2 muy grandes. ¿Sí? Todo depende del diseño. ¿Sí? En general vienen 2, sobre todo para estabilizar la ménsula, ¿sí? Que no gire. No se podría poner solo uno acá, se podría poner uno más arriba, pero algo tenés que poner acá para estabilizarla. Pero bueno, el fundamental es el que tracciona, tiene que estar bien ubicado. ¿Sí? Por más que yo ponga si este está separado de este punto, ¿sí? ¿Entendés? Por ejemplo, si este lugar acá estaría acá, junto con la reacción que tengo acá, funciona. ¿Me entendés? Y fíjate que hay ménsulas pequeñas que con un tornillo es suficiente. Sí, ¿y quién? Si vos pones un tornillo, ¿quién haría la fuerza esa para contrarrestar la fuerza del tornillo, digamos, para que no gire? La pared. Sí, si lo apretás bien, por rozamiento. Exactamente. O algo que vos, sí, el apretarlo, el rozamiento con la pared hace que no gire. ¿Sí? Además, si la ménsula es muy ancha, la misma madera o estante que le pones arriba lo estabiliza. Claro. ¿Sí? Son un montón de cosas. Generalmente las ménsulas intentan siempre ponerle 2 para estabilizar, sobre todo si la ménsula va a soportar mucho peso. ¿Sí? ¿Y siempre se cumple que es el tornillo de arriba o puede ser el de abajo tranquilamente? No, siempre. O sea, fíjate que con el planteo no te queda otro. claro, Salvo claro. que la solicitación empuje el estante para arriba, cosa que no pasa. Ok, profe, bueno, gracias. No, ahora, Profe, ¿sí? en un caso real, convendría que el Sí. punto esté lo más arriba posible, ¿o no? Sí, separar B de C. Lo que pasa que, ya te digo, es un problema de incluso de fabricación, porque hacer un agujero acá para el fabricante, ¿sí? Mucho más difícil. Sí, además también para la tiene que meter instalación un sería mandril, difícil. y tiene que poner un mandril de este lado o hacer la entrada para el tornillo. Es un problema a veces de fabricación. A ver, estas cosas a veces ni siquiera se diseñan adecuadamente, ¿sí? Muchas cosas que se venden están diseñadas copiando y sin tener en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Yo estoy seguro que el que diseña ménsulas estas cosas ni las calcula, ¿sí? Las pone, las distribuye los tornillos más o menos esquiespaciados y ya está. Los pone de acuerdo al diseño de la ménsula. Claro, claro. Bueno, profe, nos vemos, no sé qué día tenemos clase, el jueves, ¿eh? El jueves a la 1. Ok. A ver, lamento los horarios, Ah, sí, pero no, son los horarios que ¿qué va a tenemos ser? y ni siquiera online pudimos cambiarlos porque se superponen con otros y no nos dejan. Así que tenemos que seguir respetándolo. Chao, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Tengo una consulta. Sí. No me quedó claro lo de los vínculos y todo eso. ¿Cómo me doy cuenta de cuándo usar cada vínculo, cada tipo de vínculo? Y eso tenés que ejercitarlo, o sea, identificar las restricciones, ¿sí? Y definir el vínculo adecuado. Por eso hay muchos ejercicios donde tienen que plantear, no solo calcular las reacciones, sino que primero tienen que plantear cuáles son los vínculos, qué tipo de vínculos hay, ¿sí? Es un ejercicio, o sea, si vamos a... si uno tiene una articulación, claramente es un vínculo doble. Si uno trabaja en el plano, ¿sí? Acá yo estaba trabajando en el plano que me define este componente, esta barra, ¿sí? Está todo alineado, todo en un plano, ¿sí? Esto también es una articulación. Después, algunas cosas que le expliqué acá las vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios en la teoría, en la práctica también, y obviamente ustedes en sus casas, ¿sí? Después, en general, los ejercicios que vamos a plantear son más sencillos que esto de identificar, ¿sí? Pero les muestro esto para que vean que en la práctica
¿sí? Los vínculos son de distinto tipo y son tridimensionales. Claro. Pero por ejemplo ahí, en la página anterior que estabas, la máquina, Sí. en el de abajo, ¿por qué pusiste uno simple? Es por el mismo tema que puse uno simple acá. Lo voy a explicar, creo que en la próxima clase. Cuando uno tiene un componente doblemente articulado que no está solicitado, la reacción, el esfuerzo que se transmite es colineal a las articulaciones. Entonces, si yo tengo una barra doblemente articulada, yo puedo conocer la dirección de la reacción. Entonces ahí lo puedo reemplazar el vínculo por uno simple y no uno doble. ¿Sí? Pero esos son casos particulares que vamos a ver en la próxima clase. Claro, pero en este caso, por ejemplo, este se mueve solo en ese eje, ¿no? Es por eso. O sea, se mueve solo horizontalmente. Claro, pero recordad que en este caso no hay movimiento, ¿sí? Es solamente identificar qué dirección tiene la reacción. Con uno doble yo no sé cuál es la dirección y tengo dos incógnitas, el módulo y la dirección. Con uno simple yo tengo una sola incógnita, que es el módulo y el sentido, obviamente. Claro. Eso lo van a ir ejercitando, ¿sí? Es parte de lo que yo por lo que veo siempre en todas las clases cuando iniciamos, que algunos que lo ven muy claramente y otros que les cuesta un poquito más, entonces yo siempre les recomiendo que hagan más ejercicios de aquellas cosas que les cuestan, ¿sí? Porque hay mucho de intuición, de reconocer cómo funciona, de ver qué restricción hay. Recuerden que los vínculos son reacciones que se generan ante las restricciones. O sea, si vos tenés en un sentido, en un grado de libertad, vos tenés libre movimiento, no hay restricción y por lo tanto no hay reacción de vínculo. ¿Sí? Por ejemplo, a una articulación, yo acá, en una articulación de esta, nunca va a llegar un momento ahí. ¿Sí? No puede llegar un momento. Porque si llega un momento, haría girar el sistema. ¿Se entiende? Las articulaciones son siempre vínculos dobles, no triples. Porque entre dos componentes, la articulación permite el giro relativo de uno respecto del otro. Eso también lo vamos a ver cuando veamos chapas en la tercera clase. Bueno. ¿Sí? No se preocupen porque son 3 clases donde vamos a ver estas cosas, ¿sí? Vamos a ver reticulados, vamos a ver barras articuladas, cadenas cinemáticas abiertas, cerradas, ¿sí? De cualquier manera yo tengo que introducir todos estos conceptos para poder ver algún ejercicio sencillo en la primera clase, ¿sí? Para que empiecen a pensar. Claro. Bueno, gracias, profe. No, nada. Profe, yo tengo una duda más que nada de definición. ¿La definición de cupla son dos fuerzas paralelas de igual magnitud o pueden ser Sí. de distinta magnitud? No. Ah, bien. La cupla tiene resultante nula Perfecto. de fuerzas. Una cupla la puedo representar, capaz que me olvidé de decir también, yo la puedo representar, en lugar de poner dos fuerzas, yo la puedo representar así, ¿no? A ver si me acuerdo. En lugar de esto, yo puedo decir, esta es la cupla. Con un momento M dado por F por D. ¿Entiendes? Sí. En lugar de tener dos fuerzas, yo tengo una cupla. Incluso la cupla yo la puedo después descomponer en dos fuerzas con una distancia D, de la distancia que quiera, y eso me va a dar la fuerza con esta ecuación, ¿sí? La cupla tiene esa propiedad, ¿sí? Bien. Todo lo que sean momentos flectores, torsores, los vamos a tratar como cuplas, ¿sí? Claro. Sí, porque si yo tenía otra fuerza ahí en alguna de las dos, las que vos quieras, ya no daba eso. Entonces por eso me entraba la duda. Sí. Cuplas son dos fuerzas iguales, sentido paralelas, sentido contrario. Perfecto. La resultante es cero. No hay cupla. Gracias.